Bueno, recordarán ustedes cuando decíamos aquí que estaba la cuestión de la paz social, ¿verdad? Es decir, que estábamos precisamente en un momento en el que en algún momento iba a emerger esa cuestión, la cuestión de la paz social. Bueno, pues ya hay elementos, tan rápido como ya. Es decir, poco más si no nos da tiempo a decirlo en un vídeo, poco más. Han surgido ya diferentes noticias llamativas a este respecto. Por ejemplo, ya los periódicos empiezan a publicar que, bueno, que la situación internacional es muy delicada, que el orden mundial ha cambiado y que, bueno, que eso va a traer problemas fiscales y problemas presupuestarios y... Es decir, ya están introduciendo el concepto. El propio YouTube nos ha sugerido, hemos podido ver por casualidad, un vídeo de un japonés, un señor japonés que, hablando un casi perfecto español, él se dedica a enseñar, bueno, tiene un canal en el que enseña japonés. El caso es que realizó un vídeo llamativo, en el cual hablaba de que la inflación allí está sencillamente por las nubes y el Estado japonés está trabajando en imponer nuevos impuestos. Él también habla de cómo Japón es un país muy envejecido y que el sistema de pensiones es del todo insostenible y cómo los jóvenes, como él mismo, resultan, bueno, les resulta imposible plantearse hacer una vida, es decir, casarse, hacer una familia o cosas así por el estilo, y llega incluso hasta el extremo de hablar de cómo ya es difícil para él poder costearse comer arroz. Tan tremendo como eso, ¿no? Bueno, él habla de que la inflación, con respecto más concretamente al arroz, pues se disparó y ha pasado a ser pues un producto, siempre según esta persona, un producto pues poco menos que de lujo. Bueno, tenemos noticias de Corea del Sur, hablando de Japón. En Corea del Sur, el expresidente, el que había decretado, recordarán ustedes, la ley marcial de la noche a la mañana, y que, bueno, digamos que el golpe se vino abajo, o eso parecía, acabó resultando detenido, pero ahora acaban de ponerlo en libertad. Acaba de salir en libertad, sonriente, encantado de, bueno, haber pasado ese trance. Parece que el golpe ha terminado, pero no ha terminado de una manera que haga pensar que las cosas no vayan a volver a ir en esa dirección. Este es el quid de la cuestión. Todo esto mientras en Corea del Norte acaban de anunciar que, bueno, están ya fabricando, ya está muy avanzado, su propio submarino nuclear, con capacidades, bueno, para lanzar armas nucleares. Bueno, digamos que Corea del Norte acaba de entrar en ese club muy exclusivo de países que tienen estas capacidades. Es algo asombroso se mire como se mire. Entonces la situación está ahí, solo tenemos que quererla ver. Por lo demás, en España, a nivel ya más popular, a nivel de culturilla popular, ya se habla abiertamente de ir al frente. Y graciosamente se dice que, bueno, que los inmigrantes bien podían ir al frente, ¿no? Porque ya que recogen fresas y hacen esos trabajitos que los españoles no quieren hacer, pues hombre, pues entonces pueden ir al frente, ¿no? Se veía venir esto y ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. Y a lo tonto, como quien no quiere la cosa, vamos aceptando ya, de forma natural, ya vamos aceptando que, bueno, que hay que ir a la guerra con Rusia, que hay que ir al frente. Palabras que antes eran como el colmo del disparate, el colmo del absurdo, pero que ahora ya van encajando paso a paso. Todo esto mientras de fondo seguimos con esa última salida de tono del señor Donald Trump en la que nada más y nada menos que apostaba por incrementar las sanciones sobre Rusia. Aquí hemos en este canal hecho un análisis serio que ahora se demuestra muy acertado. Hemos dicho cómo todo ese asunto de la supuesta paz que se iba a firmar entre Estados Unidos y Rusia no era más que una cortina de humo, no era más que un engaño por parte del imperio, un imperio que se había reconfigurado y que obviamente no tiene más lógica que la que implica necesariamente una confrontación con Rusia. Entonces, debe ser que simplemente cada día que va pasando, digamos que todos los actores occidentales van comprendiendo que la única salida es la guerra. La única salida es la guerra. Por supuesto que habría otra salida, desde luego que hay otra salida, pero no manteniendo la configuración occidental. Esta es la cuestión. Es decir, que es una cuestión de fondo que llevamos arrastrando ya mucho tiempo, muchísimo tiempo. Occidente necesita la guerra para mantener su propia configuración interna, su propio proyecto.
si por ejemplo los rusos deciden rendirse, pues entonces ya no hay necesidad de guerra, ¿verdad? Y si los chinos deciden rendirse, pues entonces ya no hay que ir a la guerra con nadie. En ese sentido, Occidente es pacífico y Donald Trump es el gran pacificador, ¿verdad? Pero bueno, si ni rusos, ni chinos, etcétera, están dispuestos a pasar por las exigencias occidentales, pues obviamente ya solo queda la guerra, ¿no? Ya solo queda la guerra. Entonces, hay que ir tomando conciencia y además hay que hacerlo rápido, porque esto va muy, muy rápido. Cuando nos queramos dar cuenta, ya estaremos pues con un fusil en el frente, ¿no? Como ya empiezan a sugerir, porque ya empiezan a sugerirlo, y más que sugerirlo, a decirlo abiertamente. Entonces, necesitamos hacernos una idea adecuada de lo que es el proyecto occidental. Necesitamos hacernos una idea adecuada de su fracaso. Es un absoluto fracaso, a no ser que queramos estar yendo de guerra mundial en guerra mundial cada 15 días, poco menos, porque, es decir, entre la primera y la segunda apenas pasaron 20 años, entre la segunda y esta tercera, pues malamente 80 años, o sea que parece que en fin. Esto es básicamente lo que tenemos, digamos que a nivel de contexto general. Y ya más particularmente, yendo paso a paso, pues tenemos un problema gordísimo para toda la retórica occidental y toda la posición ucraniana, puesto que ya ha empezado la batalla por Susa, es decir, la ciudad más importante dentro del territorio que consiguió ocupar el ejército ucraniano en Rusia, dentro de esa región de Kursk. Ya ha empezado la batalla por la ciudad. Las dificultades logísticas para reforzar a las tropas en ese frente que ya está en la propia ciudad de Susa, pues básicamente da a entender que no hay forma en la que pueda salir bien seguir manteniendo ese territorio bajo control ucraniano en Rusia. Es decir, esto era claramente una de esas piezas clave dentro de toda la construcción de la administración Trump para llevar a Rusia a un alto el fuego. Y claro, es obvio, por eso vamos avanzando paso a paso hacia la inevitabilidad y necesidad de la guerra con Rusia, ya cada vez más abiertamente. Ya cada vez más se habla de ir al frente, ya cada vez más se habla de cosas como decíamos ayer, esos aviones que se suponía que nunca jamás de los jamases iban a volar el cielo ucraniano contra Rusia, porque eso implicaría la guerra directa entre la OTAN y Rusia. Entonces, obviamente cada vez vamos un paso más, un paso más, un paso más. Esto está ocurriendo, digamos, en esa región de Kursk, pero a lo largo de todo el frente los rusos siguen avanzando. Ha habido intentos por parte ucraniana para hacer algunos contraataques, pero no han resultado. En la propaganda, en algunos ámbitos, en algunos medios, siguen diciendo que los rusos tienen bajas muy considerables, etcétera, etcétera. No vamos a negar que los rusos vayan a tener bajas, es obvio, esto es una guerra y es una guerra de alta intensidad, una guerra como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, la verdad, y en ese sentido obvio que los rusos van a tener bajas. La cuestión es quién puede sostener ese número de bajas y ese número de pérdida de equipamiento durante más tiempo. Y es obvio, los rusos lo llevan demostrando, que los rusos tienen mucha más capacidad. En ese sentido es llamativo, porque las publicaciones diplomáticas, Foreign Policy más concretamente, nos hablan simpáticamente de que la Unión Europea tiene un enorme potencial, puesto que tiene mayores capacidades de producción de acero que Estados Unidos mismo. Es curioso, según esta publicación, ya nos enfocan la cuestión como que serían como dos brazos de un mismo cuerpo, ¿no? Estados Unidos se ocuparía de la tecnología avanzada, porque, bueno, ellos están mejor, y Europa tendría que ocuparse de la industria pesada. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Debería llamar la atención, al menos para aquellos que se mueven dentro del ámbito económico, etcétera, etcétera, puesto que la Unión Europea lleva todos estos años diciéndonos que era justo lo contrario lo que había que hacer. Entonces ahora, en Foreign Policy, insistimos siempre en Foreign Policy, y obviamente atendiendo a la última medida de la Unión Europea, con esos 800.000 millones para el rearme, pues obviamente en esta publicación, insistimos, dicen que Europa debería ocuparse de la industria pesada. Debería ocuparse de la industria pesada, con lo cual obviamente también esto significa que Europa es el próximo apoderado dentro de la guerra. ¿Cuántas veces hay que decirlo para que se entienda? Bueno, lo diremos todas las veces que haga falta. Todo va por sus pasos contados, cosa a cosa, paso a paso, día a día, hora a hora casi, porque va todo muy rápido.
cada vez más en esa dirección. Bueno, ¿cómo se supone con las últimas amenazas del señor Trump y, digamos, esas peculiares conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia Saudí? ¿Cómo se supone que van a conseguir ese alto el fuego con los rusos? ¿Cómo se supone que van a detenerles? Los rusos se han expresado claramente y no parece que vayan a pasar por el aro precisamente. Entonces, ¿qué gran idea se está cocinando aquí? Nos vamos a la otra publicación diplomática, Foreign Affairs, y ahí sí que nos dan una pista. Y nos hablan de una nueva escalada nuclear. Fíjense que Donald Trump habló de que, bueno, sería necesario terminar con las armas nucleares. Donald Trump habla mucho, ¿verdad? Los rusos le dijeron que desde luego, por supuesto, sería una excelente idea. Sin embargo, en Foreign Affairs hablan de un concepto nuevo ya. Y es que el señor Macron salió con la cuestión del paraguas nuclear. Dijo muy abiertamente, muy claramente, que las capacidades nucleares francesas son totalmente independientes de Estados Unidos, totalmente autónomas. Lo dijo con toda claridad en su discurso. Y ahora en Foreign Affairs nos dicen que, bueno, que los que antes eran aliados de Estados Unidos podrían comenzar una carrera nuclear, de armamento nuclear, una nuclearización, incluso en confrontación con el propio Estados Unidos. Bueno, esto dentro de la retórica. Pero si atendemos más bien al plan general, pues obviamente esto encaja de otra manera. Y es que básicamente Europa se ocuparía no solo de la industria pesada, sino también de los eventuales incidentes nucleares que pudieran ocurrir en medio de todo el proceso de sometimiento de Rusia. Así de serio se está poniendo esto y no lo inventamos nosotros. Aquí nos dedicamos sencillamente a hacer un análisis de la información que va surgiendo. Es un artículo de Foreign Affairs donde coquetean con esto abiertamente. Si lo ponemos en contexto, si atendemos al último discurso del señor Macron, todo está muy claro. Todo está muy claro, solo tenemos que quererlo ver. Entonces tendríamos eso, tendríamos que Europa se dedicaría a la industria pesada, ¿verdad? Sería estupendo porque así estarían más cerca del frente, ya no hay que hacer grandes viajes desde Estados Unidos, ya la munición y el equipamiento ya estaría ahí, al ladito, ¿verdad? Todo dentro de un acercamiento entre Berlín, el nuevo gobierno en Berlín, ese nuevo canciller, y París, ese líder Macron que no tiene apoyo popular, pero que a nadie le parece importarle eso, y la supervisión también del Reino Unido. Es decir, aquí tenemos una organización bastante concienzuda y bastante clara, ¿no? Todo parece bien organizadito. Todo parece bastante claro. No olvidemos tampoco a Turquía. Tenemos ahí la posición de Turquía que a todos los niveles implicaría, supuestamente, que podría eventualmente sumarse al bloque occidental. Ojo con esto. Ojo con esto porque marcaría sin duda un antes y un después dentro de todo este proceso. Bueno, a ver si conseguimos arreglar el problema de la luz. Un segundo. Disculpen, son cosas del directo, ¿verdad? Bueno, ahora podemos continuar. Turquía, estábamos diciendo con Turquía que tenemos ese problema, es un problema bastante serio. Fíjense todo el desorden que está ocurriendo ahora otra vez en Siria. Piensen en el contexto, tenemos a los israelíes tomando posiciones en Siria, claramente. Tenemos ese fin del partido, bueno, de la lucha armada del partido del Kurdistán, el partido de los trabajadores del Kurdistán, con su líder histórico, Öcalan, diciendo todo esto. Pero tenemos también a los SDF, los kurdos en Siria, que parece que están favorables a formar parte de esa resistencia, al menos eventualmente. Los rebeldes están concentrados en Latakia, pero precisamente en esas regiones hacia el mar, con esa salida al mar, estarían también los turcos, es decir, los turcos están supervisando todo esto con preocupación. Todo esto, a su vez, nos lleva a la Liga Árabe y la cuestión de Palestina, todo lo relativo a Palestina. Fíjense, los yemeníes, el propio líder de los hutíes, ha dado 4 días, un auténtico ultimátum a Israel, para continuar con ese proceso que se ha detenido de
de intercambio de rehenes por prisioneros y bueno, toda esta historia que nos están contando, aparte de las violaciones constantes de Israel de los altos el fuego, no solo en Gaza sino también en el Líbano. Ayer de hecho fue un ataque sin precedentes, veremos qué pasará con eso. Y los yemeníes pues dentro de 4 días volverían a la lucha armada. Al mismo tiempo tenemos esa Liga Árabe que básicamente lo que harían sería hacerse cargo del desastre de Gaza, pero con un problema, con un quid ahí, que es que no aceptarían a Hamás. Es decir, esto se vuelve más y más complejo por momentos. El hecho de que Estados Unidos esté en Arabia Saudí llevando a cabo sus negociaciones indica a las claras que Arabia Saudí está tratando de amigarse con dos ámbitos contrapuestos. Uno sería el iraní, de hecho hemos visto a los diplomáticos de Arabia Saudí reuniéndose con el ministro de Exteriores iraní, es decir, ahí están tratando cosas, pero al mismo tiempo se está tratando también del otro lado, del enemigo. Hemos visto también la amenaza de Donald Trump. Entonces, todo este tremendo barullo redunda también en la posición que podría eventualmente adoptar Turquía. Han hecho guiños y más que guiños a integrarse dentro de ese proyecto europeo. Si eso ocurriera, pues a ver, las posibilidades de que este conflicto, bueno, pues suba todavía más de nivel, pues están ahí, están sobre la mesa. Es decir, que realmente el sometimiento de Rusia es algo que se tiene todavía muy en consideración. Ni mucho menos este occidente colectivo, por llamarlo de alguna manera, se ha rendido en absoluto, ni mucho menos. Entonces, teniendo todo este tremendo panorama, pues lo que cabe esperar es más bien hacerse preguntas de tipo más profundo, ¿no? Y es de que hasta qué punto queremos seguir involucrados en semejante proyecto civilizatorio. Esto es lo que debería estar rondando las cabezas de las personas, ¿no? Porque esto, insistimos, va paso a paso, más allá de la propaganda y más allá de los análisis divergentes que tratan de buscar pues, soluciones mágicas y maravillosas, que parece ser que todo volvería a ser tan precioso como si antes hubiera sido precioso por lo demás, pero bueno, la realidad es que todo va en dirección clara, además, hacia la guerra. Fíjense que incluso los chinos han hecho de nuevo un llamamiento en torno a la situación a Taiwán. Ya hemos hablado, pues es una anécdota acerca de Japón, curiosa, llamativa, y también esas noticias de Corea del Sur, es decir, que las posibilidades de que se abra un teatro de operaciones extremo oriental no son ni mucho menos nulas, ni mucho menos. Están ahí, están sobre la mesa. Podría ocurrir en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que podrían llevar a que eso ocurriese y que las cosas se saliesen todavía más de madre? Bueno, un evento. Ahora parece estar todo, digamos, en el punto exacto de que ocurre un evento, ¿no? Siempre acaba ocurriendo. Lo que no sabemos es la magnitud del evento y cómo de interconectado estaría con los diferentes teatros de operaciones y dentro de toda la complejidad tremenda de esto, ¿no? Pero está ahí. Realmente la situación está sobre la mesa. Bueno, básicamente queríamos hacer eso, queríamos hacer llamada acerca especialmente y principalmente de cómo la retórica y los diferentes pasos se están llevando claramente hacia un recrudecimiento del conflicto. Es decir, todo lo que nos había contado el señor Trump está resultando ser inconsistente. Es decir, vale que a nivel interno de Estados Unidos, claro que les conviene en ciertos aspectos de lo que se ha venido tratando en estas semanas y todo eso, sí, claro, pero ¿hasta qué punto Estados Unidos es independiente del resto del occidente? En ese sentido, Europa juega ahí un papel determinante, una vez más, ¿verdad? Una guerra mundial más y Europa, digamos que está jugando el papel más nefasto, el papel que de hecho acaba, bueno, pues sí, llevando al desenlace más terrible, como la peor posibilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre es lo mismo, siempre es sobre la misma base y no parece que la administración Trump vaya a poder hacer absolutamente nada al respecto. De hecho, la lógica interna del propio Estados Unidos parece llevar más bien a que las cosas se acaben saliendo de madre que no a otra cosa, que no a otro respecto. Veremos con qué nuevas ideas nos sale Trump, porque seguramente aún le quedarán muchas ideas en la chistera. Entonces eso también va a ir facilitando el análisis a la hora de hacernos una idea de por dónde podría ir ese evento catalizador, ¿no? Un evento que, vaya, ya una vez que todo está bien arregladito, ¿verdad? Bueno, pues Europa ya se encarga de esto
Estados Unidos se encarga de esto otro, los teatros de operaciones son este y este. Digamos que los actores que se pueden mover y que pueden dar un golpe de efecto son este y este. Vaya, todo tan bien colocado que esto parece de hecho una escenificación de una obra de teatro, ¿no? Y además con, digamos que el guión completamente escrito. Bueno, lo dejamos ahí. Era una invitación a la reflexión que entendemos que es necesaria, especialmente ahora que es sábado, ¿no? 8 de marzo de 2025. Es bueno utilizar el fin de semana para pensar un poco más allá de los eventos del momento. Hace falta una reflexión más profunda y, en última instancia, esperemos que esto lleve a la reflexión acerca, insistimos, del proyecto civilizatorio. Esto que parecía un disparate, ¿no?, cuando lo hablábamos aquí, pero que en realidad sí que viene total y absolutamente al caso. Si no hay un auténtico proyecto civilizatorio que lleve realmente hacia la paz, que lleve realmente hacia hacer una vida ordenada y normal, pues obviamente lo que va a ocurrir es la guerra. Y, insistimos, dentro de lo que es este proyecto y todas las piezas que se van moviendo, está todo muy, muy claro. No insistimos más, venga. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y bueno, con toda certeza vamos a estar aquí muy pronto porque seguro que irán apareciendo nuevas noticias. La situación en Siria está muy, muy inestable, así que seguramente habrá movimientos y habrá que comentarlos. Venga, hasta la próxima. Un saludo muy grande.